Perfecto. Iniciamos este segundo video del curso de Economía Política. Este segundo video tiene como propósito, luego de ya discutida la logística del curso, vamos a hablar ahora de algunos preliminares del curso de Economía Política. ¿De acuerdo? Estos preliminares para mí son súper importantes porque nos ayudan un poco a entender qué vamos a estudiar en este curso, cuál es el enfoque que vamos a darle y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, bueno. Quiero empezar estos preliminares con una cita de una economista inglesa llamada Joan Robinson. Sí, ella fue una economista brillante, profesora en Cambridge, el Cambridge de Inglaterra, el mítico Cambridge. De hecho, Joan Robinson fue eh, cuasi discípula, puede decirse, o bueno, fue una persona muy cercana a John Maynard Keynes. Pero Joan Robinson tuvo la peculiaridad de que estudió muchos temas, entre los cuales se metió a hablar de economía marxista. ¿Sí? Entonces aquí hay una cita de Joan Robinson que yo creo que merece la pena ser leída como introducción a este mismo curso, ¿no? Entonces, ¿qué decía Joan Robinson? Ella decía lo siguiente, verán, dice, los economistas ortodoxos se han preocupado mucho por hacer exposiciones elegantes acerca de problemas de menor importancia. Entonces aquí podemos encontrar algunas cosas, ¿no? Los economistas ortodoxos se han preocupado mucho por hacer exposiciones elegantes acerca de problemas de menor importancia, lo que distrae la atención de sus discípulos de las realidades desagradables del mundo moderno. Ya, entonces, esa primera parte de la cita me gusta mucho. ¿Qué significa o qué quiere decirnos Joan Robinson? Miren cómo ella nos habla de los economistas ortodoxos. ¿Qué es eso de los economistas ortodoxos? Sobre todo para quienes no, recién estudian economía, ¿no? Eh, La ortodoxia es un término a veces un poco ambiguo, no muy claro, ¿no? Pero trata de hablarnos de la corriente principal, la corriente dominante, la corriente que supuestamente nos dice así se estudia la economía. Sí, entonces, cuando ustedes escuchen hablar de ortodoxia o de economistas ortodoxos, se refiere a los economistas que supuestamente son los que nos dicen cómo se estudia la economía. Son los mandamases, son los dueños de la palabra economía, si quieren, ¿ya? Por exagerar un poco. Entonces, estos economistas ortodoxos, según Joan Robinson, eh, hacen exposiciones elegantes, hay incluso buenos modelos matemáticos y todo, pero según ella, muchos de estos economistas se preocupan y hacen modelos elegantes de cosas que no son muy importantes, ¿sí? Eh, no es que no sea importante, pero voy a ponerles un ejemplo un poco duro. Yo alguna vez vi un libro que se llama La microeconomía del amor. Sí, así se llama, la microeconomía del amor. ¿Ya? Tal vez es por el hecho de que yo no creo ni en las relaciones de pareja ni nada por el estilo, pero yo no sé si la economía debe estudiar esas cosas. No digo que el amor no sea importante, puede que para algunos sí, para otros no, pero tal vez versus otros temas no es muy importante. ¿Ya? ¿Como cuáles? Como el hambre, como la desigualdad, como el desempleo. Entonces, según Joan Robinson, a veces los economistas de la corriente dominante, de la corriente principal, dejan de lado ciertas de realidades desagradables del mundo para preocuparse de problemas de menor importancia y darles exposiciones matemáticas, modelos y eso. ¿Ya? No sé si la microeconomía del amor tenga que ver con eso, pero yo al menos diría que sí. No sé qué tanto los economistas tenemos que estar hablando sobre esos temas, pero bueno. Luego John Robinson dice algo más. Dice lo siguiente. Los medios intelectuales de Karl Marx, verán, repito, John Robinson, profesora en el Cambridge de Inglaterra, ¿sí? Cercana a Keynes y a otros economistas de Cambridge. Pero ella decía, los medios intelectuales de Marx son bastante más crudos, ¿ya? Pero su sentido de la realidad es mucho más fuerte y su argumentación se eleva por encima de su complicada exposición a una altura esplendorosa, ¿ya? Entonces, en esta segunda parte de la cita, Joan Robinson dice, ok, mientras que los economistas ortodoxos se la pasan haciendo a veces discusiones y modelos de temas que tal vez no son tan importantes, y más que nada temas que distraen a la gente de los graves problemas del mundo, Marx no tiene la misma elegancia, por eso dice que su método es más crudo. De hecho, recuerden que la principal obra de Karl Marx es El Capital, los tres tomos del Capital. Leer El Capital es una tarea compleja, porque a veces yo personalmente, que he leído buena parte del Capital,
Yo les puedo decir que a veces parece que ni el mismo Marx tenía muy claro qué quería decir en todos los pasajes de su obra. Él mismo a veces creo que se enredaba. O sea, no es fácil leer el Capital, ni para el mismo Marx fue fácil escribirlo. Y no tiene mucha modelización, o sea, a ratos no está muy claro qué quiso decir Marx, pero pese a ello, Joan Robinson le reconoce a Marx el hecho de que al menos tiene un sentido de la realidad más fuerte. O sea, como que Marx estaba más preocupado de problemas mucho más reales que los problemas que estudian los economistas ortodoxos. ¿Sí? ¿Cuáles son los grandes temas que estudia Marx? Yo voy a poner como el principal tema, claro, esto es discutible, ¿no? Ya depende de cada especialidad, pero al menos yo me he especializado y me sigo especializando en un concepto que creo que es clave, la crisis, ¿sí? O sea, no está mal estudiar el amor, la microeconomía del amor, si les gusta, yo nunca voy a estudiar eso, pero en cambio creo que es más urgente estudiar las crisis, y sobre todo las crisis del capitalismo. Claro, no es agradable hablar de crisis, ¿no? No es agradable. De hecho, si ustedes piensan en un curso regular de micro o macroeconomía, la palabra crisis sí que no existe. Y si se la menciona es tal vez en alguna parte de macro, muy al final, y a veces en el pregrado, o sea, en los estudios básicos de economía, a veces ni se habla de la palabra crisis, ¿ya? En cambio, para mí, creo que este es uno de los temas más importantes de los que habla Marx, pero no nos dejó muy claro tampoco qué quiso decir. O sea, ahí nos dio intuiciones. Pero de todas maneras, con una argumentación muy fuerte. O sea, Marx dio una serie de argumentos muy fuertes para entender que el capitalismo es un modo de producción complejo que siempre está tendiendo a la crisis. Creo yo que esa es la principal lección de Marx. Sí, es la principal lección que nos deja la obra de él. Hay otras lecciones, ¿no? Pero como por ejemplo que el capitalismo se basa en la desigualdad. Esa es otra lección clave. Pero yo creo que las crisis son muy interesantes porque, claro, a veces cuando hablamos de desigualdad, ¿sí? Cuando hablamos de desigualdad, viene el problema de que hay gente que dice, bueno, es que tal vez la desigualdad es necesaria, no es tan malo, si es que la pobreza cae, ¿qué importa que seamos desiguales? ¿Sí? Entonces, la desigualdad es a veces más controversial. Pero yo creo que nadie está feliz con una época de crisis. Ah, no, sí hay gente que está feliz con las crisis, pero la crisis es como este concepto que nos recuerda que el capitalismo no es eterno, que el capitalismo no es perfecto y sobre todo nos recuerda que en las crisis también hay desigualdad, porque ¿quién paga el costo de las crisis? Ya hablaremos de eso más adelante, pero veremos que son usualmente las clases explotadas. Sí, no es necesario hacer un modelo matemático, basta con ver la realidad. Entonces, yo creo que este concepto de crisis es una de las grandes herencias que nos deja la economía marxista, que no a veces no es estudiado tan a profundidad, ¿no? En este curso vamos a tratar de estudiar un poco a fondo las crisis. Pero bueno, entonces tomando esta frase de Joan Robinson como motivación, permítanme ahora les presento un poco el sílabo de nuestro curso, ¿no? Este sílabo ha sido repensado, rediseñado y tiene temas de sílabos anteriores, pero también tiene esta particularidad de que están agregados temas sobre todo respecto a las crisis, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver en la primera unidad de este curso? En la primera unidad de este curso vamos a estudiar algunos temas selectos del capitalismo contemporáneo, sobre todo los temas de imperialismo, monopolios, financiarización y similares, ¿no? Eh, entonces, ¿qué temas vamos a ver? Entonces, son cuatro temas. En el primer tema vamos a hablar de concentración y centralización de capital. O sea, vamos a entender un poco el por qué el capitalismo tiende a generar grandes grupos económicos, a concentrar, centralizar. Luego vamos a hablar de un concepto que es bastante difundido, pero a veces mal entendido, que es el imperialismo, el capital financiero y la monopolización. ¿Sí? Claro, también es difícil porque Marx nunca usó el término imperialismo, no fueron otros. Entonces siempre hay discusiones de qué es imperialismo, entonces vamos a hablar un poco al respecto. Luego hablaremos un poco de las finanzas, ¿sí? Que nacen desde el propio imperialismo. Entonces hablaremos del concepto de financiarización, un poco la cuestión del dinero y bueno, algunos temas adicionales de la financiarización y terminaremos hablando de la globalización, ¿ya? Como una suerte de crítica a esta tendencia que tiene el capitalismo a extenderse por todo el mundo, ¿no? ¿Sí? Por cierto, todos estos temas, sí, todos estos temas ustedes los pueden encontrar en el sitio web del curso, aquí en donde dice temas selectos sobre capitalismo contemporáneo. ¿Sí? Entonces, en esta página web encuentran incluso los videos,
¿sí? Que tal vez se actualicen, mejoren, etcétera, ¿no? Sobre estos temas y un montón de bibliografía que me ha servido de base. Sí, aquí pueden ver que hay un montón de bibliografía que me ha servido de base para esta primera parte. ¿Ya? Luego de eso, la unidad 2 empieza con el estudio de las crisis, ¿sí? Obviamente vinculándolas con algunos elementos de la técnica, de la ciencia y la técnica, pero en general empieza la discusión de las teorías de las crisis. Entonces, en la unidad 2, el primer tema que vamos a discutir es, bueno, la introducción a las crisis desde un enfoque marxista y el concepto de crisis civilizatoria. ¿Ya? Entonces, la crisis civilizatoria es un concepto muy interesante porque permite entender que la crisis no es de un solo tipo, no es que solo tenemos una crisis económica y ya, o una crisis política, o una crisis medioambiental. Es posible que el capitalismo nos lleve a una crisis en múltiples dimensiones que incluso pone en riesgo el avance de la civilización. ¿Sí? Eso no es una hipótesis, no está en discusión, ¿no? No es que ya de por sí es un hecho, pero hay muchas cosas que nos hacen pensar que capaz que sí, el capitalismo nos lleva a una suerte de colapso, pero es un colapso bien desigual, ¿no? Porque mientras algunos viven bien, incluso miren la época de pandemia, mucha gente solamente tuvo que encerrarse en sus casas en la pandemia del coronavirus, pero en cambio otras personas no tenían ni casa en la cual vivir y tuvieron que enfrentar la pandemia en condiciones de calle. O sea, es un colapso, pero con enormes desigualdades, ¿no? Entonces, vamos a ver eso como primer tema de las crisis. Luego ya entramos en la materia propiamente, ¿no? La teoría de las crisis 2 habla sobre el ciclo económico y la interpretación cíclica de las crisis. Y vamos a hablar un poco sobre este que tal vez es el modelo más importante de este curso, que es el modelo de ciclos planteado por el economista matemático Richard Goodwin, ¿sí? Entonces, el llamado modelo de Goodwin. Entonces, yo les voy a enseñar el modelo de Goodwin, es un modelo matemático, ¿no? Pero es un modelo matemático que ayuda a entender el surgimiento del ciclo económico, ¿sí? Es ese famoso ciclo económico que a veces en los cursos de introducción a la economía nos muestran la gráfica, ¿no? Es que la economía tiene etapas así, así, entonces tenemos los ciclos, pero no nos explican de dónde nace el ciclo, ¿ya? Hay modelos para explicar el ciclo, sí, hay modelos sobre todo de carácter keynesiano, pero este modelo de Goodwin es más bien un modelo de corte marxista. Al menos Goodwin se hace llamar marxista, hace llamar a su modelo marxista, ¿no? Tal vez algunos son críticos y dicen no es tan marxista el modelo de Goodwin, pero yo creo que es bien útil como herramienta de inicio. O sea, entender el modelo de Goodwin nos va a permitir entender muchos de los surgimientos de ciclos y tendencias a las crisis del capitalismo. Y luego hablaremos de algunas tendencias con datos. Ahí hablaremos, por ejemplo, de los llamados ciclos largos de Kondratiev y otros posibles ciclos. Luego, en el siguiente tema, vamos a hablar de algo que se conoce como la Ley General de la Acumulación Capitalista. Volveremos a hablar de ciclos y profundizaremos un poco en lo que se llama el ejército laboral de reserva y la mecanización. Em, Vamos a ver cómo se empieza a tomar el modelo de Goodwin y se lo puede extender. ¿Sí? Aquí vamos a ver incluso un modelito que yo mismo elaboré a partir del modelo de Goodwin para entender mucho mejor los ciclos, ¿no? Y cómo es clave en el capitalismo la existencia de un grupo de personas a las que se les puede estar continuamente explotando. El ejército laboral de reserva compuesto de desempleados y subempleados. ¿Sí? Ya hablaremos de eso. Luego, también aparece como otro tema del curso las crisis por sobreproducción y un poco hablaremos de un modelo basado en intuiciones o que, bueno, trata de replantear algunas intuiciones del economista marxista Paul Suisi. ¿Bien? Eso como un primer grupo de temas de las crisis. Después viene otro grupo de temas de las crisis, ¿sí? Por ejemplo, en el tema 5 o las crisis 5 vamos a hablar de los desequilibrios entre sectores. Tomen en cuenta que en la economía hay sectores, ¿sí? Hay sectores que producen diferentes tipos de bienes o de mercancías, ya dependiendo el lenguaje que queramos usar. Estos sectores muchas veces no entran en equilibrio, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces puede pasar que un sector produce más de lo que se demanda o produce menos. O sobre todo puede ser que la demanda no es suficiente. Entonces ahí nosotros nos metemos en la discusión de los sectores, ¿sí? El desequilibrio sectorial. Vamos a ver qué tan complejo es que los sectores lleguen a equilibrarse. Y de nuevo, aquí también vienen aportes de Marx, ¿no? En todos estos temas que yo les hablo, hay aportes de Marx. De hecho, disculpen que regrese a la temática anterior. Estos temas, si quieren, se refieren al tomo 1 del Capital, ¿sí?
estos temas de los ciclos y el ejército de reserva y todo son temas que Marx aborda en el tomo 1 del Capital, ¿sí? La sobreproducción, ¿sí? La sobreproducción es en cambio un tema que Marx aborda en el tomo 2 del Capital, ¿sí? Y de hecho el tema de los sectores también es un tema que Marx lo discute en el tomo 2 del Capital, ¿sí? Entonces, es en cierta manera recoger ciertos temas que Marx habla en el Capital, en su obra más importante, pero replantearlos en forma de modelos económicos matemáticos, modelos macroeconómicos. Ya veremos eso. De hecho, son modelos que usan ecuaciones diferenciales. Ya veremos, ¿ya? No quiero asustarles todavía con esos temas. Luego de hablar de sectores, también podemos hablar de sectores en un enfoque centro-periferia. Eso es bien interesante porque los modelos que nos aporta la economía política marxista permiten también entender las desigualdades que existe entre los grandes países, centros capitalistas o lo que a veces se les llama el norte, y los países más empobrecidos, los países periféricos o también, como a veces se les llama, los países del sur. Todas estas desigualdades norte-sur también las vamos a ver a través de algunos modelos, ¿sí? Especialmente un modelito de desigualdad y deuda externa que está listo para estudiarse. Luego vamos a discutir otra forma de crisis a través de los impactos sobre la tasa de ganancia que nacen de la competencia capitalista, ¿sí? Y finalmente podemos hablar, ¿sí? Aquí más que competencia internacional sería competencia capitalista. Permítanme hacer un pequeño ajuste nada más. Competencia capitalista. Y finalmente, el último tema de las crisis que veremos son las crisis financieras, ¿sí? Y hablaremos un poco de la obra de un autor llamado Hyman Minsky, y en especial vamos a estudiar un modelo que mezcla la hipótesis de la inestabilidad financiera de Hyman Minsky, ¿sí? Él es un autor que se volvió muy popular, especialmente en la época de la crisis financiera del 2007 al 2009, pero al mismo tiempo vamos a combinarlo con los ciclos. Sí, hay un artículo y un trabajo que combina el modelo de Goodwin con el modelo de Minsky y nos da una idea de las crisis financieras. Entonces, de eso también hablaremos. Entonces, como pueden ver, esta parte, estas dos unidades, la unidad 2 y la unidad 3 del curso, está bastante concentrada en darles una serie de modelos sobre las crisis económicas, ¿sí? Y también las crisis financieras. Finalmente, la unidad 4 trata de discutir un poco, bueno, otro tipo de crisis, sí, otro tipo de crisis que ya no son económicas. Por ejemplo, hablaremos de la crisis ecológica. Sí, hablaremos un poco de la crisis ecológica. Si nos permite el tiempo, hablaremos de la llamada Ley General de la Degradación Ambiental planteada por John Bellamy Foster. Y también hay otros autores, ¿no? Michael Lowy y otros que hemos de discutir sobre cómo el capitalismo no solo nos crea problemas económicos y financieros, no solo crea ciclos, no solo crea desempleados y subempleados, sino que aparte puede poner en riesgo el propio medio ambiente. Y no solo el medio ambiente, también hay crisis políticas. Las crisis políticas que ya están más atadas, por ejemplo, a temas como el neoliberalismo o la doctrina del shock. Ahí hablaremos un poco del trabajo de Naomi Klein. Es una autora, creo que canadiense, que ella profundiza mucho en la idea de, bueno, vamos a implementar medidas económicas severas a través de shocks económicos, ¿no? Y shocks sociales. Ejemplo, sucede un terremoto, sucede una desgracia, un maremoto o pasa alguna cosa, en medio del shock nos meten las políticas económicas. Entonces, eso se conoce como la doctrina del shock, a criterio de Naomi Klein. Entonces, eso hablaremos. Y también hablaremos de un tema que es relativamente moderno, el capitalismo de la vigilancia. Esto es planteado en cambio por Shoshana Zuboff. Esta autora ella plantea que el capitalismo no solo nos genera rentabilidad, o sea, no solo se genera rentabilidad explotando a los trabajadores, sino también aprovechando la información que los trabajadores damos a través de las redes sociales o cómo nos vigilan a través de una serie de mecanismos, clases virtuales y todo. Y esa vigilancia sirve para sacar rentabilidad. Sí, que no es novedad, ¿no? Creo que todos sabemos hoy por hoy que, por ejemplo, hay algoritmos que tratan de replicar nuestra conducta y cómo eso le sirve al negocio de diferentes páginas web, incluso YouTube mismo, la plataforma que estoy usando ahorita. Entonces, eso también lo vamos a estudiar en el curso. Son otras formas de crisis, ¿no? Son crisis más igual de carácter político, porque ya vienen problemas, ¿no? O sea, la vigilancia total de la población es obviamente un problema. ¿Por qué es un problema? Porque nos puede coartar libertades y también pueden afectar nuestro comportamiento para mal.
¿sí? O sea, una serie de cosas, ¿no?, que hemos de discutir. Y luego de todas las crisis, como último tema del curso, hay que tratar de pensar también en, bueno, ¿qué hacemos, no? O sea, ya nos metemos, bueno, como ven, vamos a hablar muchísimo de las crisis. Entonces, al final, vamos a dejar un poco la duda de, bueno, ¿qué alternativas puede haber al capitalismo? Entonces, ahí volveremos a Marx, porque Marx dejó algunas ideas, pero que igualmente si quieren, están todavía en sus bases, ¿no? Por ejemplo, hablar de comunismo, ¿no? Mucha gente se asusta, no, el comunismo, no. En realidad, Marx dijo cosas del comunismo que no necesariamente empatan con lo que fue la Unión Soviética o con lo que es Cuba o Venezuela u otros países que supuestamente son comunistas, o China, ¿ya? Que realmente es cuestionable si se los puede llamar comunistas, especialmente China. China se ha vuelto un país extremadamente capitalista. Entonces, esos temas hablaremos al final. O sea, ¿qué alternativas al capitalismo podemos pensar desde la obra de Marx? Y nos daremos cuenta que a veces ni el mismo Marx sabía muy bien a dónde seguir, pero tenía esa intención. Decía, a ver, si vivimos en un sistema altamente desigual, que se sostiene explotando a los trabajadores y que aparte en épocas de crisis aplasta aún más a los trabajadores y destruye el ambiente, porque esto del medio ambiente también lo dijo Marx. Entonces, si nace la necesidad de decir, bueno, ¿qué alternativa tenemos? O no hay alternativas. De eso hemos de hablar, ¿no? Y bueno, para quienes quieran, aquí está un enlace que les deja el documento completo del sílabo oficial del curso, ¿no? Entonces ustedes le dan clic a ese enlace o lo copian y pegan en el buscador y ahí les va a dar, eh, bueno, pueden descargarse, ¿no? Todo el documento de, bueno, se supondría que debería salir aquí el PDF, pero déjenme ver si sale. Ah, no, bueno, no importa. Pero ahí está el documento, ¿no? Entonces ustedes ahí pueden descargarse el documento completo con este sílabo, ¿no? Ya me encargaré de que en ese enlace salga el PDF para que lo puedan ver en línea sin necesidad de descargar. Muy bien, entonces eso es un poco el sílabo del curso, son los temas que vamos a abordar y como ven, con mucho énfasis en la crisis. Si quieren, si en vez de llamarle Economía Política 2, ¿qué nombre le daríamos a este curso? Bueno, lo llamaríamos Macroeconomía Marxista o Macroeconomía de las Crisis. Sí, ese sería el nombre del curso. O sea, es como una suerte de macroeconomía. eh, es, por tanto, economía, o sea, vamos a tener modelos económicos, modelos matemáticos. Recuerden que nosotros hacemos economía con matemáticas, pero muy enfocado en las crisis. ¿Sí? Entonces, en definitiva, el curso se enfoca en temas avanzados de economía política marxista. Claro, yo voy a tratar de que el nivel del curso esté acorde, ¿no? Porque estos son temas a veces muy avanzados, ¿no? Entonces, yo no les voy a pedir, por favor, resolver este modelo de ecuaciones diferenciales y todo, pero sí les voy a tratar de enseñar cómo hacerlo en computadora. Sí, o sea, voy a tratar de enseñarles cómo hacerlo en computador, que ahí se facilita mucho la tarea, ¿no? Sí. Entonces, como les decía, también uno de los temas centrales del curso es el estudio de las diferentes formas de crisis en el capitalismo contemporáneo. ¿Sí? Yo creo, repito una vez más, que me parece es el concepto más importante que nos deja Marx, las crisis. ¿Sí? Esto, repito, es discutible. Otras personas dirán, no, es la teoría del valor, es la explotación a los trabajadores, es el ejército de reserva. Yo diría sí, sí, son importantes, pero son piezas para entender la crisis, para entender lo complejo y frágil que es el capitalismo. Si el capitalismo no cayera en crisis y nos diera prosperidad a todos, creo yo que sería muy difícil estar en contra del capitalismo, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que el capitalismo no crea prosperidad para todos. Y en las épocas de crisis es cuando más se ensaña con los más débiles. Repito una vez más, recordemos todo lo que pasó en la pandemia. Una pandemia que ha dejado más de 6,5, casi 6,5 millones de personas fallecidas oficialmente. Esto oficialmente se habla hasta de 14, 15 millones de personas fallecidas. Solo en el Ecuador normal hablamos más de 90.000 personas fallecidas hasta la fecha, con datos de registro civil, no fallecidos oficial de COVID, sino todos los fallecidos por encima de los promedios históricos. Y en general la crisis golpea más a los más débiles. Eso es un hecho, o sea, eso no lo podemos discutir. Claro, los grandes también son golpeados por la crisis, pero de otra manera. Entonces yo creo que este concepto de crisis es el que más permite distinguir a Marx de otros pensadores. Tal vez otro pensador que estuvo involucrado en las crisis es Keynes, ¿no? Keynes también tenía mucho que decir sobre las crisis. Así que por ahí va, ¿no? O sea, hay ciertos elementos keynesianos en los modelos que les voy a presentar, no miento. Sí, están ahí también elementos keynesianos. De hecho, muchos le critican a Goodwin, el modelo primero que les voy a presentar, diciendo que también tiene elementos keynesianos. Puede ser cierto, sí, no, no niego, puede ser cierto también. Pero a la final,
a mí lo que más me interesa es tomar intuiciones de Marx para tratar de explicarles precisamente esto, ¿no? Las crisis. Así que bueno, nuestro estudio va a combinar elementos teóricos, modelos económicos matemáticos y cuando sea posible les presentaré algunos datos reales. Sí, o sea, no quiero que solamente vean los modelos porque a veces uno puede quedarse con que, qué bonito el modelo, pero ¿y será real? Entonces yo les presentaré también datos para tratar de sustentar un poco lo que digan los modelos. Pero esto es solo referencial, ¿no? Verán, todo este curso no es que les va a dar la última palabra de cómo el capitalismo funciona. Les va a mostrar unos modelos. Los modelos son simplificaciones de la realidad. ¿Sí? Así que siempre la realidad puede cambiar, puede mejorar, puede empeorar y los modelos tendrán que ajustarse, ¿no? Entonces es solo referencial, ¿no? Es una cátedra para aprender un poco más de la complejidad del capitalismo, recordando que no es suficiente. O sea, todo lo que les voy a mostrar se va a ver complicado, pero resulta ser que va a ser muy poco para todo lo que está alrededor del capitalismo. El capitalismo no es solamente crisis, pobreza, desempleo. El capitalismo también implica narcotráfico, trata de personas, guerras, violencia. De eso hemos de hablar un poquito, pero no mucho, por el tiempo. Pero eso también es capitalismo. ¿O ustedes creen que los grandes narcos no son capitalistas? También son capitalistas. Es un negocio más. Claro que es un negocio un poco complejo por ahora, pero es un negocio más, es un negocio capitalista. Entonces, de todo eso hemos de hablar, ¿no? Por eso es que ustedes pueden ver esta foto de este Marx rodeado de ecuaciones. De hecho, verán, alguien puede decir, profe, ¿no será que le estamos metiendo mucho? ¿No será que Marx no da para tanto? Entonces, verán, hay una carta. Bueno, eso lo veremos más adelante. Hay una carta en donde Marx le dice a su buen amigo Friedrich Engels que él tenía ese deseo de encontrar las leyes matemáticas para entender la crisis. O sea, Marx mismo, en sus últimos años de vida, sus 10 últimos años de vida, se dedicó a estudiar cálculo, matemáticas. Hizo unas barbaridades espantosas, o sea, no logró aprender bien matemáticas. No voy a mentir, ¿no? Yo voy a decir la verdad. O sea, Marx no sabía bien matemáticas, especialmente cálculo. Hay unos errores espantosos que Marx cometió y se ve porque hay unos textos que se llaman los manuscritos matemáticos de Marx. Y en los manuscritos matemáticos, quienes saben algo de cálculo van a ver que hay unas barbaridades que no tienen sentido. Pero Marx intentó, no le alcanzó la vida, se murió. Pero él decía, hay que tratar de meterle matemáticas para entender las crisis. Ya en su momento vamos a leer una carta en donde Marx deja eso bien clarito. Y es por lo cual a mí a veces me apena que sobre todo en nuestros medios en español no estudiamos a Marx con más rigor. O sea, es economía, o sea, es realmente economía, no es solamente opiniones, no es solamente criterios, son modelos que si es que uno está en contra, que puede estarlo, hay que refutarlo con otros modelos, o sea, no es solamente una opinión, ¿sí? Eso quiero que quede claro, o sea, porque a veces la gente cree que porque uno es marxista, uno ya está en contra del capitalismo porque sí, porque es un resentido social, por esto, por lo otro, y no es eso, o sea, es porque hay argumentos para entender que el capitalismo es complicado y genera crisis. Y esos modelos que les voy a enseñar dan esos argumentos que repito, son solo modelos, ¿no? Tampoco quiero volverles marxistas a todos los que vean estos videos. De hecho, si hay gente que está en contra de algo que se diga en este curso, con mucho gusto me lo pueden decir. Yo más bien soy partidario de que debemos debatir estas cosas y si alguien no está de acuerdo, lo diga. Esto, profe, no me convence. Yo, ve este modelo, creo que esto tiene mal. Y sería chévere, porque si es que hay críticas, la respuesta es perfecto. Tratemos de mejorar los modelos. Tratemos de cambiar el modelo, tratemos de ampliar el modelo, porque muchos modelos tienen supuestos, ¿no? Entonces, a veces los supuestos pueden ser los que nos engañan. Entonces, esa es más bien la intención, o sea, motivarles a ver la economía política desde otro enfoque. No solo desde el enfoque de las palabras y opiniones, sino también de los argumentos analíticos. Para eso estudiaron cálculo. A veces yo he visto mucha gente que dice, ¿por qué estudiamos cálculo en economía? ¿Por qué estudiamos ecuaciones diferenciales en economía? ¿Por qué estudiamos álgebra lineal en economía? Para esto. O sea, este es un curso que va a tratar de aplicar todos esos conocimientos que ustedes han adquirido, más los conocimientos de economía política uno, más conceptuales y más muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno, ahora, para poder comprender este curso, ¿sí? Varios temas, hay una pequeña limitante que tiene que ver con un buen manejo de los conceptos de economía política marxista. ¿Sí? De vez en cuando hemos de utilizar conceptos que no son habituales en la economía convencional. Por ejemplo,
Podemos hablar de valor, fuerza de trabajo, capital, acumulación, etcétera. O sea, son conceptos que no necesariamente son iguales en la economía convencional y en la economía marxista. Puede haber confusiones. Entonces, antes de empezar el curso, yo les voy a pedir que empecemos revisando algunos conceptos preliminares que nos van a ayudar incluso para entender mejor las crisis. ¿Sí? Entonces vamos a reforzar estos conceptos de economía política uno, que son conceptos que en definitiva nos van a aclarar un poco algunos enfoques de Marx, ¿no? O sea, son conceptos que vienen del capital. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es necesario esto? Es necesario porque verán, yo me he dado cuenta que cada pensador, incluso cada economista, sociólogos, antropólogos, etcétera, como que cada quien tiende a usar su propio lenguaje. Verán, esto es bien gracioso. Cada quien usa sus propias palabras, inventa sus propios términos y no se toman la molestia de decirnos, bueno, ¿qué quieren decir? Por ejemplo, ¿no? Esta es una palabra típica, ¿no? ¿Qué es el dinero? Cuando uno le pregunta a un economista, ¿qué es el dinero? ¿Se supone que hay una definición o cada economista puede dar la definición que quiere? Y peor aún si nos preguntamos, ¿qué es el capital? ¿Qué es el capital? O siendo aún más rigurosos, ¿qué es la crisis? Entonces son conceptos que yo me he dado cuenta no están consensuados. A veces cada pensador, cada economista le da la definición que quiere, ¿sí? Alguien puede decir, ¿cuál es el problema de eso, profe? El problema de eso es que entonces, si cada quien pone la definición que quiere, puede vendernos la teoría que quiera, ¿sí? Entonces, sí es un poco complicado. Es un poco complicado que no tengamos conceptos un poco más consensuados. O sea, que si yo digo crisis, sea el mismo concepto de crisis el que yo uso que el que ustedes entiendan, ¿sí? Podemos estar de acuerdo si el capitalismo provoca crisis o no, eso es otra cosa, pero primero usemos un lenguaje parecido, ¿sí? Entonces, a veces yo he visto y yo mismo he estado en debates que a veces son eternos. Y no porque el tema es muy profundo, sino que a veces son debates eternos porque no usamos el mismo lenguaje, ¿sí? Porque se usa un lenguaje e instrumental conceptual distinto entre un bando y otro, ¿sí? Entonces, a veces el lenguaje incluso tiene muchas inconsistencias lógicas. A veces decimos A, luego a A le transformamos a B, luego a B le transformamos a C y luego otra vez le llamamos A. O sea, tenemos muchos problemas de inconsistencia lógica, incluso en nuestro lenguaje. Por eso es que a mí en lo personal me parece muy bueno el uso de las matemáticas, porque las matemáticas nos obligan, si a veces eso no le gusta a la gente, decir que si algo le llamaste A al inicio, va a tener que seguir siendo A al final y no te vas a cambiar el nombre, ¿sí? Pero es que hay muchos economistas que en cambio no les gustan las matemáticas, porque les limita, les impide inventarse cosas que no tienen sustento. ¿Sí? En cambio, aquí vamos a tratar de hacer al revés. Vamos a tratar de darle un sustento a lo que digamos, de tal manera que si alguien nos critica, lo puede hacer, pero también deberá criticarnos con sustento. ¿Sí? En fin, también es importante el lenguaje porque a veces surgen especialistas, qué bestia, que crean su propio lenguaje y no les permiten a los demás entender el significado. ¿Sí? A veces hay gente que dice, bueno, el capital es esto, o dan por entendido el capital, después si un alumno les pregunta, pero profe, ¿qué es el capital? El profesor responde, esas son cosas básicas, no me preguntes eso, anda, consulta. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no, a veces la gente usa incluso su poder para ocultar el hecho de que no tienen conceptos sólidos. Sí, esto también les hablo no solo desde la teoría, sino desde la experiencia. Yo he visto mucha gente que a veces dice, no, es que yo soy profesor universitario, es que yo soy doctor en economía, es que yo dirijo tal o cual institución. Entonces a mí nadie me va a venir a estar criticando mis conceptos. Y a veces cuando uno empieza a cuestionar y a preguntar y a criticar, resulta que detrás del poder hay un enorme vacío. Sí, a veces el poder solo es una sombra detrás de la cual no hay nada. Pero claro, nos da miedo romper la sombra, ¿no? Romper el velo. Entonces, el lenguaje también es una herramienta para generar relaciones de poder. ¿Ya? Por eso es que a mí me interesa muchísimo que ustedes entiendan el lenguaje de este curso de la manera más simple posible, para que después no estén perdidos diciendo, bueno, ¿y qué mismo era capital? ¿Qué mismo es crisis? Sino que tengamos un documento que nos dé un consenso, ¿no? Cuando hablemos de estas palabras nos referimos a, y ahí estaría el concepto, ¿no? Entonces, incluso verán, hay gente bien deshonesta intelectualmente,
que usa un lenguaje que a momentos solo tiene sentido en sus propias cabezas y con eso intimidan a la gente. ¿Sí? A veces hay gente, hay economistas y de otras áreas también, no soy economistas, que usan un lenguaje muy complicado, muy intrincado, palabras muy rebuscadas, sofisticadas, que a veces la gente normal no entiende. Y entonces la gente normal cree que no se puede entender de economía porque es un tema de especialistas, ¿sí? Yo soy partidario de lo contrario, que mientras más simple sea el lenguaje que usemos, eso nos va a ayudar a que más gente entienda y se dé cuenta de que ciertas realidades desagradables del mundo, tal vez, sí son culpa del capitalismo, ¿sí? Es polémico, ¿no? Eso también es polémico, ¿no? Porque hay mucha gente que es de hecho, entre ustedes mismos, quienes están viendo el curso, sean estudiantes o sean gente de afuera, probablemente muchos son partidarios del capitalismo. Y está bien. De hecho, yo invito a que gente que sea partidaria también vea el curso. ¿Por qué? Porque eso es bueno. O sea, no debemos tener miedo a que nos debatan, nos discutan. De hecho, yo mismo dejo las puertas abiertas. Quien quiera debatirme y diciendo, no, tus modelos están mal, tu materia está mal, no sirve, debatamos, discutamos, ¿no? Yo al menos soy partidario. Por eso es que yo hago público mis videos en YouTube. Yo no tengo miedo a mostrar mi visión de la economía y más bien invito a que todos hagamos lo mismo. Claro, ¿por qué? Porque yo sé que cuando les invito a que hagamos eso, mucha gente no lo va a hacer. Mucha gente que se hace pasar por especialista, economista, ultra avanzado, cuando les empiezas a preguntar cosas avanzadas, ya se van quedando, ¿no? Entonces, pero hay también gente que sí, ¿no? O sea, también hay exponentes de la derecha del capitalismo que son buenos, no hay que mentir, también hay esa gente. Pero bueno, esos son temas aparte. El caso es que vamos a empezar el curso reforzando algunos conceptos, algunas definiciones preliminares, para que lo que venga no se nos haga tan confuso, ¿sí? Entonces, para ello, por favor, es necesario revisar todo el material, ¿de acuerdo? Pues incluso para nuestros estudiantes de la Universidad Central, esta va a ser la primera prueba, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen que revisar? Todos los conceptos básicos para entender la economía política uno, ¿sí? ¿Y cuáles son esos conceptos básicos? Entonces, aquí dejo tres enlaces. El primer enlace son los conceptos básicos de algo que vamos a llamar materialismo histórico dialéctico, ¿sí? Entonces, eso lo pueden ver aquí, lo ponen, ¿sí? Aquí tienen los conceptos básicos de materialismo histórico dialéctico, son un grupo de videos en donde se explican los conceptos más fundamentales, que no es que Marx use en El Capital, pero lo usa en otras obras. Luego tienen otro enlace con los conceptos básicos para entender el capital, ¿sí? Verán, no es un estudio completo del capital. Eso nos tomaría mucho tiempo. Y hay mucha gente que ya lo ha hecho. Estos simplemente son unos videos para reforzar conceptos del capital. Sí, algunos conceptos que es mercancía, que es capital, que es dinero, que es crisis, cosas así, ¿no? Y también, además de esto, también les dejo un documento de apoyo. Este documento de apoyo les va a servir para tener a mano los conceptos, ¿sí? De tal manera que no solamente tienen los videos, que también pueden utilizar este borrador de economía política, en donde están todos los conceptos resumidos, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ver que está concepto, definición uno, definición 2, así, ¿no? No tomarán esto como una Biblia, no es que este es el diccionario de economía política del profe Cajas Guijarro, no. Es simplemente una guía, ¿no? Es solamente un borrador, pues yo mismo le llamo borrador, ¿no? Entonces es un documento que les puede servir de guía para saber, bueno, ¿qué era este concepto que dijo en el video tal? Entonces aquí está el concepto, ¿sí? Entonces para que se les facilite el estudio. Es como quien dice, nuevo documento de base para usar el mismo lenguaje, ¿ya? Entonces cuando yo diga crisis, sabrán que me estoy refiriendo a lo que esté en este documento. Por ejemplo, busquemos la palabra crisis. Control F, crisis. ¿Ya? Entonces, en la definición 54 del documento van a encontrar la palabra crisis. Entonces, ahí ustedes pueden notar qué entendemos por crisis. Y así no. Y así vamos a hacer con todos estos conceptos para que no haya dudas. No haya dudas y se evitan incluso el esfuerzo de tener que buscar, ¿no? Esto yo lo construyo a partir de un montón de lecturas, clases, pero también si ustedes creen que se puede mejorar, con mucho gusto me pueden decir, diciéndome, yo creo que este concepto tal vez se puede mejorar, yo con gusto toda retroalimentación la recojo. La idea es tener el mejor documento posible para entender este lenguaje, ¿no? Entonces, con esto cerramos este video de preliminares.
Una vez más, les motivo a revisar este material, ¿sí? Y para los estudiantes de la Universidad Central, este es el primer paso obligatorio, que es básicamente hacer un refuerzo de lo que ustedes ya vieron en Economía Política 1 para estar completamente seguros de que van a entender los conceptos que vienen a continuación, ¿ok? Entonces, con esto último, damos por concluido el video.